Bueno, bien. Entonces, bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico. Algunos, algunos conceptos, ¿no? Para que ustedes los guarden y los apliquen cuando tengan que ver pacientes infectados, ¿no? Entonces, un paciente infectado, un paciente con una infección X, ¿no? Bueno, digamos lo más frecuente es una infección urinaria, ¿no? Pero esto aplica para cualquier tipo de infección, ¿no? Neumonía, infección urinaria, etcétera. Ustedes tienen que definir si el paciente está séptico o no, ¿no? O sea, no es igual tratar a un paciente con una infección urinaria versus un paciente que tiene una urosepsis, por ejemplo, ¿no? O una sepsis de foco urinario, ¿no? Entonces, el manejo es distinto, ¿no? La urosepsis o sepsis de foco urinario por una pielonefritis necesita hospitalización, ¿de acuerdo? No hay manera de que ustedes manejen una sepsis ambulatoriamente, ¿no? Ustedes estarían incurriendo en una mala praxis, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes definan bien qué paciente está séptico o potencialmente séptico y qué paciente tiene una infección, pero puede ser manejada de manera ambulatoria. Ahora, además de la sepsis, existe otro nivel de infección que es el shock séptico, ¿no es cierto? Que es la máxima expresión de un evento infeccioso, que es la máxima expresión de una infección, ¿no? Y como toda máxima expresión, el manejo ya no es hospitalizado, ¿no? O sea, ya no es en una sala de medicina común, ¿no? Sino el manejo de repente debe ser, no de repente, debe ser en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? La sepsis y el shock séptico se deben manejar en una unidad de cuidados críticos. La sepsis de repente podría ser manejada en hospitalización si la condición clínica del paciente lo permite, ¿no? Pero el shock séptico sí debe ser manejado en UCI, sin dudas ni murmuraciones, ¿no? El paciente debe ser manejado en un área crítica. Ok, entonces dicha esta introducción, ¿no? De la importancia de la clase de hoy, entonces mi principal objetivo de la clase es que ustedes sepan definir qué paciente está en sepsis, qué paciente está en shock séptico, cómo monitorizo la sepsis y el shock séptico y qué parámetros tengo para, digamos, decir que mi paciente está yendo bien con la terapia que he instaurado, ¿no? Probablemente ustedes no manejen un shock séptico y quizás tampoco una sepsis, porque eso se maneja más en un ámbito hospitalario, de médicos especialistas, ¿no? Ustedes primeramente van a ser internos, luego médicos generales, pero es muy importante que como médicos generales sepan reconocer a un paciente séptico, porque es ahí donde ustedes van a hacer las referencias y van a brindar las recomendaciones tanto al paciente como a los familiares, decirles que ya ustedes no pueden manejar la infección en casa y que necesariamente el paciente necesita una asistencia hospitalaria, ¿no? Entonces las recomendaciones de ustedes tienen que ser básicas, ¿no? En otros países, para practicar la medicina, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, los general practitioners, así se les llama, eh, hacen la labor de médicos de familia, ¿no? O médicos de cabecera. Y estos profesionales de la salud, que acá lo llamamos médico general, tienen muy claro los conceptos, saben cuándo referirlos a los pacientes y saben hasta cuándo ellos pueden manejarlo de manera ambulatoria. Y esa es la idea, ¿no? Que ustedes hagan una medicina adecuada. Esta es la agenda de hoy. Parece bastante, pero en realidad vamos a tocar los puntos más relevantes. Y otra cosa que se me había encomendado era
que la clase es de sepsis, pero enfocado en el adulto mayor también, ¿no? Porque entiendo que ustedes seguramente ya han tocado este tema en medicina interna o en otros capítulos de su formación. Entonces, bueno, los adultos mayores pues son bastante vulnerables a las infecciones. Aproximadamente un tercio de las personas mayores de 65 años ingresan a un nosocomio por un cuadro infeccioso, ¿no? Lo más habitual, y ustedes seguramente lo han visto o lo van a ver, son las infecciones urinarias y las neumonías, ¿no? Básicamente, por eso ingresa un adulto mayor. Tiene un marcado impacto en la morbilidad porque los pacientes adultos mayores tienen mucho más riesgo de, digamos, desarrollar enfermedades graves y también, lógicamente, de secuelas, ¿no? Hay un impacto importante en las secuelas que puede generar esta sepsis. Pacientes que a veces ya no tienen las fuerzas para regresar a sus labores cotidianas o quedan con algún tipo de discapacidad luego de estar hospitalizados por un evento séptico, ¿no? Imagínense ustedes, si a un paciente adulto joven una sepsis lo golpea, no solamente anímicamente, psicológicamente, sino también físicamente, en un adulto mayor, pues este impacto es mayor. Se han descrito alteraciones, ¿no? Es bien conocida las alteraciones en la respuesta inmunitaria, no solamente cuantitativa, ¿no? El paciente adulto mayor puede tener linfopenia, ¿no? Puede tener, digamos, la función de los neutrófilos y de los glóbulos blancos incluso pueden estar un poco disminuidas. Eso se le llama inmunosenescencia, ¿no? Así como el adulto mayor, sus órganos vitales comienzan a envejecer, el sistema inmunológico tampoco es ajeno a ello, tampoco es ajeno a esa evolución natural y también empieza pues a envejecer y a funcionar de manera inadecuada, ¿no? Ya no funciona como el sistema inmunológico que seguramente tienen ustedes. Entonces, un paciente adulto mayor es más susceptible de que los microorganismos lo invadan, ¿no? Con facilidad, tienen mayor riesgo de hacer infecciones por patógenos intracelulares, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar en el adulto mayor es un problema importante, ¿no? Las infecciones fúngicas en el adulto mayor, ¿no? Son importantes, ¿no? Las infecciones respiratorias, por ejemplo, ¿no? Los virus. Ustedes saben que los pacientes con influenza, adultos mayores, tienen mayor riesgo de hacer complicaciones, tienen mayor riesgo de hacer insuficiencia respiratoria aguda grave, mayor riesgo de conexión a ventilador, mayor riesgo de neumonía severa, ¿no? Una simple influenza que de repente a nosotros nos puede tumbar 2 o 3 días con fiebre y malestar general, a un adulto mayor lo puede llevar a la UCI, ¿no? A ventilación mecánica, a soporte, ¿no? Entonces, los patógenos intracelulares en el adulto mayor, pues, cobran bastante relevancia, ¿no? También se han descrito que las vacunas, lógicamente por el sistema inmunológico, digamos, un tanto envejecido, un tanto senescente, eh, las vacunas, las respuestas de los anticuerpos a las vacunas, pues suelen ser de manera no tan efectiva, o sea, la eficacia de las vacunas en los adultos mayores no son las mismas que la vacunación en la población pediátrica o en la población adulta, ¿no? Entonces, por eso es importante que las vacunas sean, digamos, administradas en los tiempos correctos, ¿no? Por ejemplo, vacunar a una persona de 100 años o de 90 años o de 80 años no tiene mucho sentido porque la eficacia no va a ser la misma, ¿no? De repente algunos dirán, pero bueno, peor es no vacunarlo, pero yo digo, ¿cuál es la respuesta que puede tener una vacuna en una persona de 80 años? Entonces, las respuestas a las vacunas van a ser deficientes también. Entonces, hay que saber evaluar pros y contras y ver hasta qué punto podemos vacunar a esta población, ¿no? O sea, por ejemplo, con la vacuna del COVID teníamos que hacerlo, ¿no? Porque sabíamos que los adultos mayores eran vulnerables. Pero yo me refiero a vacunas como, por ejemplo, la del neumococo, vacunas contra el herpes zóster,
a un paciente de 90, 80 años, la eficacia va a ser menor, lógicamente, ¿no? No vamos a esperar una eficacia similar a la de la población adulta mayor joven, ¿no? Entonces, hay un deterioro también, se ha visto en los mecanismos de defensas contra hongos y patógenos virales debido a alteraciones en la traducción de señales después de la unión a citoquinas. Bueno, las infecciones en los pacientes mayores de 60 años son muy frecuentes, ¿no? En el año 2013 se describieron 243 episodios de infecciones, 243 millones de infecciones, perdón, 243 millones de personas mayores de 60 años, o sea, la población adulta mayor se está incrementando, ¿no? O sea, la esperanza de vida de la población está aumentando, ¿no? Porque ahora, digamos, los servicios de salud han mejorado, ¿no? Ah, digamos, ahora todo el mundo tiene SIS, ¿no? Antes, hace 10 o 15 años no había SIS, ¿no? Entonces, las personas que no tenían dinero no podían buscar atención, digamos, la atención de salud, ¿no? O sea, se hospitalizaban, pero no tenían para la tomografía, no tenían para las medicinas, y eso pues hacía que los pacientes no reciban un tratamiento oportuno. Ahora con el SIS, digamos, un paciente de bajos recursos tiene posibilidades de tener un diagnóstico y al menos un tratamiento, digamos, no el mejor, porque sabemos la precariedad de los sistemas de salud en nuestro país, pero al menos tiene la oportunidad de tener un tratamiento o de tener de alguna atención médica, cosa que antes no lo había, ¿no? La gente moría en sus casas, no tenían cómo ir al hospital, Así no es. tenían para las Bueno, ni medicinas. hablamos en un ratito que tengo que salir a hacer Hay algo. que apagar los audios, chicos. Esto es repetitivo, ¿no? Sí, estoy estudiando, mami. Apaguen los audios, por favor. Las hospitalizaciones, Mándale mi saludo a tu mamá. Vale, te mando saludos, dije, no. por favor, apaguen el audio, sus audios, revisen sus audios. Las hospitalizaciones por sepsis e ITU se han incrementado dramáticamente, especialmente en pacientes mayores de 85 años, ¿no? Antes la esperanza de vida en el Perú era de alrededor de 65, 69 años, ¿no? Ahora la esperanza de vida ha aumentado, ¿no? Por todo lo que les vengo diciendo, ¿no? Ahora hay más capacidad, digamos, de poder acceder a un servicio de salud. Con respecto a la fiebre, hay que recordar que los pacientes adultos mayores, un tercio de ellos incluso pueden estar afebriles, ¿no? Y tener una infección aguda. Entonces, cuando ustedes me dicen, doctor, el paciente está infectado, pero no hace fiebre, el que no tenga fiebre no significa que no esté infectado, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes adultos mayores pueden no tener fiebre, incluso pueden ir a la emergencia por trastorno de sensorio, nada más. Un paciente que está en la emergencia que viene por confusión, por trastorno de sensorio, mucho sueño, y eso ya puede ser un signo de sepsis, ¿de acuerdo? Entonces, en los adultos mayores, considerar temperaturas iguales o superiores a 37,8 o temperaturas orales mayores o iguales a 37,2 o si conocemos la temperatura normal del paciente, si ésta se eleva en 1,1 de su temperatura basal, eso también nos debe hacer sospechar de que el paciente puede tener fiebre, ¿no? Supongamos que la temperatura basal de un paciente es 36,4 y si tiene 37,5 ya ha subido 1,1 de su temperatura basal. Entonces, eso ya puede ser considerado como fiebre. Ojo, estamos hablando de un paciente adulto mayor, ¿ya? Eso no aplica para un paciente adulto joven o joven, ¿ya? Entonces, la sepsis es una enfermedad común, mortal y costosa en todo el mundo, ¿no? Estar con sepsis es, digamos, tener un paciente que requiere una atención prácticamente exclusiva, ¿no? ¿No? Requiere de cuidados, requiere de incluso monitoreo invasivo, ¿no?
Entonces, es una de las causas más comunes de muerte en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. A veces es difícil de diagnosticar una sepsis. Ustedes creen que a veces diagnosticarla es fácil, ¿no? El diagnóstico es fácil cuando el cuadro clínico es la del libro, ¿no? Pero hay situaciones donde diagnosticar una sepsis puede ser difícil. Por ejemplo, en el contexto de un paciente lúpico, por ejemplo, ¿no? Una paciente lúpica está haciendo fiebre, está haciendo leucopenias, ¿no? Está haciendo elevación de marcadores inflamatorios, pero todo eso puede ser por el lupus o pacientes con vasculitis sistémica, ¿no? Ingresan una paciente adulta mayor, joven, con signos inflamatorios, con fiebre, ¿no? Entonces, ustedes dicen esto es sepsis, pero al final termina siendo una vasculitis sistémica, una hemorragia pulmonar, un síndrome de Good-Pasteur, o una hemorragia alveolar, o un síndrome de Chur-Strauss, ¿no? O un síndrome pulmón-riñón, ¿no? Por una vasculitis. Y el cuadro clínico es muy similar a una sepsis, incluso un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? Puede tener una clínica muy similar a una sepsis, una falla cardíaca también. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes que han sido diagnosticados de neumonía y han sido fallas cardíacas congestivas, ¿no? Entonces, no es tan fácil diagnosticar una sepsis. Entonces, hay una serie de, digamos, parámetros, ya sean laboratoriales, clínicos, que nos, digamos, nos ayudan a inclinar más la balanza que si esto puede ser infeccioso o no infeccioso, ¿ya? Pero siempre, cuando ustedes tengan un paciente agudamente enfermo, no crean que todo es infeccioso, también sopesen la posibilidad de que el cuadro clínico pueda obedecer a etiología no infecciosa. Entonces, las definiciones de sepsis y shock séptico han ido variando con respecto a los años, ¿no? En el año 1991 se consideraba sepsis, por ejemplo, la presencia de SIRS, o sea, del síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, más la sospecha de un foco. Eso era sepsis. Y luego esta definición ha ido cambiando, ¿no? Hasta la última definición del año 2016, ¿no? Donde ya se reconoce a la sepsis como una infección que compromete un órgano blanco. O sea, es un paciente que tiene una infección, pero que además está comprometido, hay disfunción de un órgano. ¿Y cómo evaluamos la disfunción del órgano? Por el score SOFA, ¿no? Que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, antes la sepsis se le conocía por una alteración, ¿no? En la respuesta inmunológica, ¿no? O sea, en una balanza, la respuesta proinflamatoria superaba grandemente a la respuesta contrarreguladora, que era el CARS, ¿no? O sea, el SIRS superaba al CARS, que era la respuesta contrarreguladora. Y como el SIR superaba al CARS, lo que se evidenciaba en el paciente era una respuesta inflamatoria sistémica que se podía evidenciar por un hemograma con leucocitosis o leucopenia o con presencia de formas inmaduras o lo que llamamos abastonados o desviación izquierda, la frecuencia cardíaca mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 22 o, digamos, la temperatura, ¿no? Ya sea fiebre mayor o igual a 38 o hipotermia, ¿no? Esos eran los criterios. Si el paciente tenía dos o más de estos criterios, ya se decía que estaba en un estado de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero lo que se ha visto en el tiempo es que no solamente la respuesta inmunológica es la que está alterada, sino que también hay vías no inmunológicas que sufren modificaciones durante la sepsis, como las vías cardiovasculares, neurológicas, autonómicas, hormonales, metabólicas y de la coagulación.
Entonces, un paciente con sepsis puede empezar haciendo hipotensión, ¿no? Presión arterial de oxígeno, perdón, presión arterial sistólica comienza a disminuir a menor de 100 milímetros de mercurio, ¿no? La neurológica, el paciente puede venir con trastorno de sensorio, con encefalopatía, ¿no? La autonómica, el paciente puede venir con taquicardia o bradicardia. Hormonal, el paciente puede empezar a hacer insuficiencia suprarrenal y esto agravar el cuadro de sepsis, ocasionando shock. Metabólica, pacientes con sepsis suelen hacer hiperglicemias, ¿no? Suelen hacer disturbios, digamos, no solamente en la glucosa, sino también en la función renal. Los pacientes sépticos pueden hacer injuria renal aguda, pueden hacer alteraciones hepáticas, ¿no? Puede haber una injuria hepática también por sepsis. Y de la coagulación, pacientes con sepsis que son mal controlados pueden llegar a hacer coagulación intravascular diseminada, pueden estar haciendo plaquetopenia, ¿no? Por eso es importante en un paciente séptico solicitar un hemograma, ¿no? El hemograma no solamente sirve para ver los glóbulos blancos, sino también sirve para ver la hemoglobina y ver las plaquetas. Entonces, un paciente séptico no solamente es respuesta inmunológica, ¿no? Sino también hay vías no inmunológicas que pueden estar alteradas o pueden sufrir modificaciones. Entonces les comentaba que sepsis 1, o sea, la primera definición de sepsis, se llamaba sepsis aquella respuesta sistémica, ¿no? Aquella respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección. Y esto es lo que seguramente ustedes han revisado, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que de estos 4 criterios se decía que si al menos el paciente tenía 2 de estos 4 criterios, se consideraba como un paciente en estado SIRS, ¿no? Esto ya no se usa mucho, ¿no? Nos ayuda, sí, nos da una idea, una imagen, ¿no? Una fotografía de lo que puede estar ocurriendo con el paciente, pero definitivamente no son los criterios de sepsis que se deben utilizar en la actualidad, porque se ha visto que hay muchos pacientes que pueden tener leucocitosis, que pueden tener frecuencias respiratorias mayor de 20 o que pueden tener incluso hasta fiebre y no ser de una causa infecciosa, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con pancreatitis pueden hacer leucocitosis y fiebre, ¿no? Y la pancreatitis no tiene una etiología infecciosa. La pancreatitis es una enfermedad inflamatoria del páncreas. A consecuencia, pues lo más clásico es que sea de origen biliar, ¿no? Las quemaduras, por ejemplo, ¿no? Los pacientes los grandes quemados también hacen una respuesta inflamatoria sistémica y eso no es a consecuencia de una infección. Los pacientes politraumatizados también hacen SIRS y hay otras entidades que también pueden hacer SIRS y no todos los pacientes con SIRS están infectados, ¿ya? Entonces, por eso es que el SIRS se dice que no es exclusivo de la sepsis. Hay otras entidades no infecciosas, las vasculitis, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, incluso algunas neoplasias, pueden hacer SIRS y eso no significa que el paciente esté infectado. Entonces, por eso que este concepto de sepsis 1 fue siendo relegado, ¿no? Porque se dieron cuenta los los intensivistas, el panel de expertos, que eso no es SIRS, el SIRS no solamente es explicado por la infección. Entonces aparece un nuevo concepto del sepsis 2, que ya es un concepto un poquito más amplio, ¿no? Que lo definen como un síndrome clínico caracterizado por la presencia de una infección establecida y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero que además del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, este comité de expertos amplió la lista de hallazgos clínicos y de laboratorio para facilitar la utilidad de los criterios para el médico de cabecera. O sea, el concepto de sepsis 2 toma todas estas variables.
¿no? Que son muy extensas, ¿no? Ustedes ven acá en la pantalla, son muy extensas. En sepsis 1 solo tomaban 4 variables y se decía que con 2 o más ya el paciente estaba en un estado de respuesta inflamatoria sistémica. El concepto de sepsis 2 toma una serie de variables clínicas y laboratoriales, ¿no? Por ejemplo, ya ellos están considerando la hipotensión, están considerando la hipoxia, la oliguria, las anormalidades en la coagulación, el hilio, la trombocitopenia, los niveles de bilirrubina elevada, lactato elevado, etcétera, ¿no? Pero se vio que esto era muy engorroso, ¿no? Se vio que esto, o sea, el médico, digamos, el general practitioner, o el médico general, o el médico de familia, tenía que tener una serie de exámenes de laboratorio para poder determinar si el paciente realmente estaba en sepsis, y no era muy práctico, ¿no? La idea de definir a un paciente séptico debía ser algo más rápido, porque ustedes saben que cada hora que pasa con un paciente séptico es un tiempo perdido y que eso a las finales puede tener una repercusión en su mortalidad. Y por eso aparece esta definición de sepsis 3, que ya no solo involucra la parte inmunológica, sino que también involucra la parte de la disfunción de órganos, ¿no? Que amenaza la vida, causada por una respuesta no controlada a la infección. ¿Y cómo evaluamos esta disfunción de órganos? Con el score SOFA, ¿no? La respiración lo evaluamos con el PAFI, ¿no? Con el PAFI, ¿no? La relación entre la presión arterial de oxígeno y el FiO2. La coagulación lo evaluamos con los niveles de las plaquetas. En este caso, si hay trombocitopenia, es un punto. El hígado lo evaluamos con la elevación de las bilirrubinas. La función cardiovascular lo evaluamos con la hipotensión, con la presencia de la hipotensión. El sistema nervioso central lo evaluamos con el trastorno de sensorio, y la función renal lo evaluamos con la elevación de la creatinina o disminución del flujo urinario, ¿no? Y esto es más práctico, ¿no? Esto es más práctico, mucho más práctico, ¿no? Si había una alteración en 2 o más de estas variables, se lo catalogaba al paciente como séptico, ¿no? Tenía el paciente, además, que tener una infección y 2 o más de estas variables, ¿no? La mortalidad de la sepsis ha disminuido porque tenemos antibióticos a disponibilidad. En Europa, en Estados Unidos, la mortalidad de la sepsis ha disminuido de 28 a 18%. En nuestro país no sé si ha disminuido tanto. Yo creo que ha disminuido, pero no tanto, porque aún pues seguimos careciendo de algunos recursos, ¿no? Entonces, cuando se evaluó, digamos, qué pacientes hacían sepsis en una gran cantidad de hospitales en los Estados Unidos, se vio que la gran mayoría de los pacientes que tenían sepsis eran pacientes adultos mayores, ¿no? Eran adultos de 60 a 79 años, 46, casi 47%, ¿no? La media, 66 años para hacer sepsis, ¿no? Se vio que los hombres hacían más sepsis que las mujeres, y que los pacientes sépticos tenían comorbilidades, ¿no? La comorbilidad más frecuente es la diabetes, ¿no? No por nada se dice que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de infección o mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal, la falla cardíaca, el cáncer, ¿no? Se vio que solamente el 17% de los pacientes sépticos tenían hemocultivos positivos, ¿no? Y que la media de la estancia en UCI era de aproximadamente 6.4 días. Entonces, vemos acá que la sepsis, como habíamos comentado, es más frecuente en la población adulta mayor. La comorbilidad más frecuente es la diabetes mellitus, las enfermedades pulmonares y renales también, muy de cerca.
y que solamente el 17% de los pacientes sépticos tenían hemocultivos positivos. Entonces, la sepsis no solamente es una respuesta inflamatoria alterada de un proceso infeccioso, sino también es el daño de algún órgano o tejido, ¿no? Y en el sistema cardiovascular lo que se ve es un gasto cardíaco normal, pero con la resistencia vascular sistémica baja, ¿no? Por lo que hay un estado de hipoperfusión tisular. Y la hipoperfusión tisular no solamente se evalúa con el llenado capilar o con la presión arterial. Esos marcadores son muy tardíos. La hipoperfusión tisular se evalúa con el lactato, ¿no? Hay que pedir lactato sérico al paciente, ¿no? Para evaluar la hipoperfusión tisular. El endotelio también sufre alteraciones. Hay alteraciones en la microcirculación, ¿no? Vemos, este es un modelo animal en conejos, donde se ve que los pacientes sépticos pues tienen mayor vasodilatación en el sistema vascular, ¿no? Hay alteraciones también en el hígado, aumento de las bilirrubinas, ¿no? Puede haber u- un síndrome de dificultad respiratoria aguda porque hay disfunción en la barrera epitelial del alveolo que puede ocasionar que el alveolo se llene de agua, ¿no? De trasudado por todo este evento inflamatorio que tiene un paciente con sepsis, ¿no? Entonces, el paciente con sepsis puede tener alteraciones a varios niveles, ¿no? Alteraciones en la coagulación, encefalopatía, delirio, puede haber ARTS, ¿no? Puede haber incluso ilio, ¿no? Puede haber coagulopatías, ¿no? Disminución de las plaquetas, ¿no? La injuria renal aguda por sepsis, ¿no? Por necrosis tubular aguda, ¿no? También se ve la injuria renal aguda asociada a la sepsis aumenta la mortalidad en el paciente, ¿no? La encefalopatía que ya habíamos conversado. Y también se ha visto que los pacientes sépticos tienen una disminución en las células, ¿no? Hay una disminución de la inmunidad celular, o sea, la inmunidad celular en el paciente séptico se ve afectada. Ustedes ven acá, los pacientes sépticos tienen menores niveles de CD4 en comparación a los pacientes no sépticos y a los pacientes con algún tipo de traumatismo. Ven ustedes también aquí que los pacientes sépticos tienen niveles inferiores de CD8, niveles inferiores de CD3. Entonces, también se puede decir que la sepsis es un estado de inmunosupresión. O sea, un paciente séptico es un paciente que está hasta cierto punto inmunosuprimido. Y eso es la explicación de por qué los pacientes en la unidad de cuidados intensivos desarrollan infecciones por bacterias oportunistas, ¿no? Hay pacientes que desarrollan infecciones por enterococo, desarrollan infecciones por cándida, ¿no? Hacen candidemias, ¿no? Pueden hacer incluso infecciones por aspergillus, aspergilosis, ¿no? Pueden hacer infecciones por bacterias o por microorganismos en general que una persona digamos, que está en casa, inmunocompetente, pues no lo desarrolla, ¿no? Entonces, se ve que hay una disminución o una alteración en la inmunidad celular. Habíamos dicho que también los pacientes sépticos hacen un compromiso pulmonar y pueden hacer un ARTS, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Cuando hay una infección, la infección provoca inflamación y cuando el CARS, ¿no? Regula este proceso inflamatorio, no pasa absolutamente nada, ¿no? El paciente no sufre un deterioro clínico e incluso, ¿no? Son estos pacientes que tienen una buena regulación del CARS que pueden ser manejados de manera ambulatoria. Sin embargo, hay pacientes que o sea, el balance del CARS no es adecuado, hay una pérdida en el balance entre el CIRS y el CARS, predominando el CIRS, ocasionando una disfunción inmunológica
y esta disfunción inmunológica se traduce clínicamente en el paciente con falla de múltiples órganos, injuria tisular, inmunosupresión, lo que conlleva al paciente a un estado de sepsis, de shock séptico, con cambios muchas veces irreversibles que finalmente terminan en la muerte del paciente, ¿no? Hay una serie de enzimas que ustedes ya conocen, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 beta, ¿no? Que son mediadores inflamatorios, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una serie de citoquinas que se elevan, incluso las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, las moléculas de adhesión, todas estas interleucinas, la interleucina 10, etcétera, se incrementan en el contexto de un paciente séptico. Entonces, el corazón también empieza a trabajar más, ¿no? Entonces, empieza a trabajar porque reconoce de que hay una vasodilatación sanguínea y el corazón empieza a bombear sangre tratando de contrarrestar ese déficit, ¿no? Entonces, este corazón también se agota y puede ocasionarse infartos, ¿no? Hay pacientes que tienen sepsis y además desarrollan infartos agudos de miocardio, ¿no? Hay muchas citocinas involucradas, ¿no? No solamente la inmunidad celular se ve afectada, sino también la inmunidad humoral. Y bueno, cuando todo esto se hace un caos, ¿no? Y predominan las sustancias inflamatorias, el paciente se encuentra en un estado de tormenta de citoquinas que justamente es la que ocasiona la injuria tisular que en algunos casos es irreversible, ¿no? Entonces, debido a todo este conocimiento de la sepsis, ya se reconoce que es un estado de emergencia, ¿no? La sepsis es una emergencia médica. Es una emergencia médica que los pacientes deben recibir asistencia en lo más pronto posible, ¿no? O sea que en una hora el paciente debe tener una medida de lactato para ver signos de hipoperfusión tisular. Los pacientes deben tener ya 2 hemocultivos, o sea, se les debe haber hecho 2 hemocultivos, se le debe haber medido el lactato. Luego de tomar los hemocultivos, ya se le debe haber administrado antibióticos. Luego de administrar los antibióticos, se debe ver si los niveles de lactato del paciente, si el paciente está hipotenso o tiene niveles de lactato mayores o iguales a 4 milimol por litro, se le debe resucitar con fluidos. Y si a pesar de la resucitación con fluidos el paciente sigue teniendo un lactato elevado o hipotensión, se debe usar vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Todo esto de acá se debe hacer en una hora, ¿ya? Aquí nuevamente, ¿no? Está todo lo que se debe hacer en una hora, ¿no? La medida del lactato, la obtención de los cultivos, la administración de antibióticos, la resucitación con fluidos si hay hipotensión o los niveles de lactato son mayores o iguales a 4 milimoles por litro, y la aplicación o el uso de vasopresores si el paciente, a pesar de la resucitación con fluidos, no ha logrado obtener una presión arterial media mayor o igual a 65. Entonces, es muy importante tomar los cultivos, ¿no? Es muy importante tomar cultivos en pacientes infectados. Mucho más importante y es vital tomar cultivos en pacientes sépticos o con shock séptico, ¿no? Los cultivos tienen que ser dirigidos de acuerdo al foco que estamos sospechando, ¿no? Si estamos sospechando de una infección urinaria, hay que pedir urocultivos. Si estamos sospechando de una neumonía, hay que pedir no sé, un aspirado traqueal, un lavado broncoalveolar, etcétera, ¿no? Si estamos sospechando de una meningitis, un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y todo ello acompañado de hemocultivos, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica
clínica, ¿no? La historia clínica es muy relevante, hay que preguntar por reacciones adversas a medicamentos, historia previa de uso de antibióticos, ¿no? Hay que revisar los dispositivos vasculares, ¿no? Muchas veces la infección es ocasionada por un dispositivo, ¿no? Ya sea por un catéter, por un marcapaso, por una derivación, hay que revisarlos, ¿no? Y hay que ver si estos están infectados para poder retirarlos, ¿no? Hay que solicitar biomarcadores, ¿no? Una forma digamos, de diferenciar de repente una respuesta inflamatoria sistémica no infecciosa de una infecciosa es con la ayuda de los biomarcadores. La proteína C reactiva, la procalcitonina nos ayudan bastante. Las pruebas de imágenes, ¿no? Si estoy sospechando neumonías, infecciones intraabdominales complicadas, solicitar tomografías, ecografías, ¿no? La PCR es muy importante, ya sabemos que se eleva rápidamente, ¿no? Nos ayuda para infecciones agudas, ¿no? La BSG, que también es otro marcador de fase aguda, no nos ayuda tanto en un proceso séptico, ¿no? Porque no se eleva tan rápida como la PCR. La PCR es inespecífica, chicos. PCR elevada no es igual a infección. Sí, claro, si estoy sospechando de una infección, será así, pero la PCR también se puede elevar en otros contextos no infecciosos, ¿no? Como en las enfermedades inmunológicas o, como habíamos dicho anteriormente, en pancreatitis, en pacientes quemados, en pacientes politraumatizados. La procalcitonina elevada ya nos indica más la presencia de una bacteria, ¿no? De una infección bacteriana, más que de una infección viral, ¿no? El lactato que siempre hay que pedir para medir, para darnos una idea de cómo está la hipoperfusión tisular. Miren ustedes que los antibióticos son muy importantes, ¿no? Cada hora que pasa, la mortalidad del paciente aumenta si es que no iniciamos antibióticos o si los iniciamos, pero de manera inadecuada. Por eso es importante plantear el foco de la infección, porque de acuerdo al foco de la infección, vamos a instaurar terapias antimicrobianas empíricas, ¿no? Si yo digo sepsis, foco urinario, tengo que dirigir mi terapia contra los gram negativos. Si digo sepsis, foco abdominal, tengo que dirigir mi terapia contra los gram negativos y los anaerobios. Si digo sepsis, foco pulmonar, debo dirigir mi terapia contra los gram positivos, ¿no? Porque generalmente las neumonías son por gram positivos y son las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Estreptococo, por ejemplo. Pero si es una neumonía intrahospitalaria, debo dirigir mi terapia para los gram negativos, incluyendo pseudomonas, ¿no? Ahora ya va a depender si usamos terapia doble o terapia combinada o monoterapia. Eso va a depender, chicos, eso va a depender del sitio de la infección, del nivel de la infección y de los mapas microbiológicos de los hospitales, ¿no? Si hay mucha resistencia en un hospital, de repente conviene dar terapias combinadas, ¿no? La resucitación con fluidos es muy importante, ¿no? Podemos usar cloruro de sodio, ¿no? Al 9 por mil, podemos usar lactato de Ringer, ¿no? Cualquiera de las dos. Incluso también podemos usar coloides, ¿no? Pero la resucitación con fluidos se recomienda principalmente usar cristaloides, ¿no? La resucitación con fluidos es para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, ¿ya? Miren ustedes, muchas personas, muchos investigadores se han preguntado cuál es la mejor estrategia, si usar coloides, usar cristaloides. Lo que se recomienda en líneas generales es usar cristaloides, ya sea lactato de Ringer o el cloruro de sodio al 9 por mil. El control del foco es importante, ¿no? Si yo tengo una sepsis de foco abdominal por una apendicitis, el paciente tiene que entrar a la sala de operaciones, ¿no? A controlar la apéndice, a sacar la apéndice. El cirujano tiene que entrar a sacar la apéndice, lavar la cavidad abdominal y antibióticos, ¿no? El antibiótico solo no va a resolver el cuadro clínico, ¿no? La fluidoterapia es muy importante, ya hemos dicho por qué, y el uso de vasoactivos cuando no logramos, digamos, no logramos mantener la presión arterial media mayor o igual a 65. Se usa la noradrenalina, se puede usar epinefrina, vasopresina, dopamina o dobutamina.
el vasopresor o el vasoactivo más utilizado y mayor recomendado es la noradrenalina, ¿ya? La noradrenalina es el más recomendado. Miren ustedes, en sepsis hay que monitorizar la presión arterial media, acuérdense de eso, la presión arterial media hay que monitorizar el punto de corte 65 milímetros de mercurio. Antes se controlaba la presión venosa central, antes se controlaba la PVC, pero eso ya no se usa mucho, ¿no? El objetivo era mantener una PVC entre 8 a 12 milímetros de mercurio, ya no se usa mucho, ya no se mide la PVC. Ya ahora hay otros métodos para medir, digamos, la sobrecarga hídrica, ¿no? En el paciente, ¿no? Ahora se mide el diámetro de la vena cava inferior, ¿no? Generalmente, ¿no? Ya no se mide la PVC, pero la presión arterial media sigue siendo útil. La presión venosa mixta, ¿no? De oxígeno menor de 70 nos indica que el paciente necesita transfusión sanguínea, ¿no? También ya no se usa mucho porque había que poner un catéter que llegue al golfo de la yugular y eso pues es un procedimiento invasivo que acarreaba riesgos, ¿no? Ya no se usa mucho, ¿no? De todo lo que se usa para el monitoreo de la sepsis es la presión arterial media, el flujo urinario, ¿no? El paciente debe mantener un flujo urinario mayor o igual a 0.5 cc por kilo hora. ¿Qué más se vigila? El, el uso de vasoactivos, ¿no? Tenemos que ir titulando los niveles de noradrenalina hasta ir retirándola, ¿no? Cuando el paciente ya empieza a controlar el cuadro séptico, ya no necesita vasoactivos, ¿no? Poco a poco el mismo paciente va regulando su presión arterial. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Doctor, yo creo que todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Sí, doctor. Entonces, sí. Gracias, entonces, chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.